7, please. Estoy con mucho gusto estar de regreso. Dice que ansioso por el tiempo en la palabra de Dios hoy. Vaya al libro de Éxodos, en el capítulo 7 del libro de Éxodos. I want to thank everyone for your prayers while my family and I were away. We missed you guys, and we certainly appreciate your prayers. Dice que quiere darle la gracia, dice por sus oraciones mientras él y su familia estuvieron allá afuera. Dice que nos echaron de menos, dije. Nos echaron de menos, dice, y da gracias por nuestras oraciones, dice. I also, and I thoroughly appreciate that I got some good counsel while I was away from some folks here. Y dice que la aprecia, dice, porque mientras estaba afuera, dice que él recibió, dice, un muy buen consejo de hermanos que estaban aquí. The counsel that I received, my family, we were told, first of all, Mr. Helton, enjoy yourself. Dice que muchos hermanos le dieron una sugerencia, le dice, hermano Helton, ¿sabe qué? Disfrútelo, que la pase bien. Mr. Helton, just eat as much as you possibly can. Algo otro por ahí le dijo, hermano, dice, coma, le dijo, como si no hay mañana. And then this was probably the best advice of all, okay? Mr. Helton, don't forget to wear your hat. Y dice que un hermano le dio el mejor consejo de todo, le dice, hermano, por favor, no olvides, le dice, ponerte tu sombrero. Yeah, enjoy the sun, but don't forget to wear your hat. And Brother Anak, I appreciate that. I wore my hat every day, every minute I had this hat on, okay? Y dice que apreció el tiempo, dice los consejos, y tomó mucho en cuenta el consejo del hermano Anak, que le dijo, disfruta el sol, pero por favor no olvides llevar tu sombrero. All right, well, we're looking at the 10 plagues of Egypt, not all 10 tonight, of course, but we're going to start getting into the 10 plagues of Egypt. Let's have Brother Elmer read the first 10 verses of Exodus chapter 7, please. Estamos en Éxodo capítulo 7, vamos a leer los primeros 10 versos y vamos a comenzar a ver, dice, a las plagas, las 10 plagas aquí mencionadas, aunque no las vamos a ver todas hoy, vamos a entrar en algunas de ellas. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 7, verso 1, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón, Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. All right, let's ask the Lord's help. Por favor, incline su rostro, hermano, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la verdad, Señor, que en ella tú nos has dado, que es la que enseña y nos da la esperanza de saber, Señor, que si hemos creído en Jesucristo, si Él ha perdonado todos nuestros pecados, dice tu palabra que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y que dice tu palabra también, Señor, que presente en el cuerpo ausente de Cristo. Hermano de paz ya no está en el cuerpo, Él está presente con nuestro Señor Jesucristo, y esa es la verdad que hemos creído, y esa es la esperanza que cada cristiano tiene hoy día. Padre, pedimos por su familia que tú les animes, les des fortaleza,
Y Padre, te damos gracias, Señor, porque nosotros en nuestros propios medios no podemos llegar a tu morada especial y gloriosa y eterna, pero a través del sacrificio de Jesucristo, Señor, tú lo hiciste posible. Padre, ayúdanos en esta noche a entender tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, I want you to see that believers, we are to be witnesses of God's authority. Como cristianos nosotros, dice, somos llamados a ser testigos de la autoridad de Dios. Notice in verse number 1, God told Moses, I have made thee a God to Pharaoh. What does that mean? Mira lo que le dice Dios a Moisés en el verso número 1. Le dice, mira, yo te he constituido Dios con D pequeña para Faraón. It simply means that Moses and Aaron had the power and the authority of God's earthly representatives. Eso quiere decir que Moisés y Aarón, dice, tenían el poder y la representación de Dios en la tierra. And when Pharaoh, a man with a hardened heart, when he looked at Moses, when he looked at Aaron, he saw the power and the authority of Jehovah God. Y Faraón, dice, un hombre con un corazón duro, dice, cuando él vio la presencia de Moisés y Aarón, él también pudo ver, dice, la autoridad y el poder de Dios Jehová. It does not mean that when Pharaoh looked at Moses and Aaron, that Pharaoh went, oh, there are two gods there. That's not what that means. Eso no quiere decir, el verso 1, por favor, aclaro, no quiere decir que cuando Faraón vio a Moisés y Aarón, dijo, ahí hay dos dioses, Moisés y Aarón, dos dioses. What it means is when Pharaoh looked at Moses, when he looked at Aaron, he saw through them, he saw the power and the authority of Jehovah God. Lo que eso quiere decir es que cuando Faraón vio a Moisés y a Aarón, a través de ellos, él vio representado en ellos tanto el poder como la autoridad de Dios Jehová. You and I, we are God's earthly representatives. ¿Sabía usted que nosotros somos, dice, representantes, embajadores de Dios aquí en la tierra? And the greatest purpose, I believe, of our lives is when people look at us, they should see God's power and God's authority working through our lives. El propósito más grande debería de ser que cuando una persona ve nuestras vidas, nuestro testimonio, debían ver, dice, tanto el poder como la autoridad de Dios trabajando, obrando en nuestras vidas. Okay, this is an important thought. Esto es un pensamiento importante, miren. God does not have to, but He chooses to use men, earthly men, for His purposes. Dios, aunque no lo necesita, dice, Dios opta, Dios escoge por usar personas, hombres terrenales, para sus propósitos celestiales. When I think about the life of Moses, when I think about the life of Aaron, I say, man, wouldn't that be great to have that kind of power? Cuando él piensa, dice, en la vida de Moisés y piensa en la vida de Aarón, piensa él, dice, no sería cosa grandiosa, dice, contar con ese tipo de poder. Then I start to think about this. Y luego dice que piensa en otro ángulo, mira. With God's power comes great responsibility. Que aunque sería bueno tener el poder de Dios, con el poder de Dios también viene, dice, gran responsabilidad. God gave Moses and God gave Aaron power and authority, but it also meant the responsibility of standing before Pharaoh. Y aunque Dios le dio a Moisés y a Aarón, le dio, dice, poder, le dio responsabilidad, le dio autoridad, también demandaba, dice, responsabilidad de parte de ellos ante Faraón. Many Christians live their lives and they say, well, God, I want your power, I just don't want the responsibility that comes with it. Tristemente, muchos cristianos dicen la forma como viven su vida delante de Dios es que ellos buscan el poder de Dios, pero nada que ver con la responsabilidad que viene con ellos. Notice in verse number 5 that God said that He's going to stretch forth His hand upon Egypt. En el verso número 5, ahí en el centro dice, cuando extienda mi mano sobre Egipto.
earlier in the earlier chapter there, do you remember Pharaoh? He asked the question to Moses. He said, Moses, well, who is the Lord that I should obey him? Si usted recuerda un capítulo antes, Faraón le pregunta a Moisés, ¿quién es Dios? Well, Pharaoh was about to find out who was the Lord of the Hebrews. Bueno, ¿sabe qué? El Faraón estaba a punto de conocer, dice, quién realmente era el Dios de los hebreos. Over the next several minutes, I want to talk to you about how Pharaoh was an Old Testament shadow of the Antichrist. Los próximos minutos le voy a mostrar, mi hermano, cómo dice Faraón, dice, es una sombra del Viejo Testamento de lo que es el Anticristo. And I believe that this will fit very nicely with our study on Wednesday night in the book of Daniel. Y yo pienso que esto, dice, va a ir muy de la mano, dice, con su estudio de miércoles por la noche que va, dice, en el libro de Daniel. Pharaoh shared two very important characteristics of the Voy Antichrist. a decir con esto que Faraón cuenta, dice, con dos características importantes que también son características del anticristo. Mira, Okay, number one, like the Antichrist coming, Pharaoh hated God. al igual que el anticristo, dice, Faraón odiaba a Dios. And because of that, God says in verse number 3, he says, I will multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. I'm going to show you who really is God. A causa de ello, en el verso 3 dice el Señor, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dice Dios, yo les voy a mostrar quién yo soy. And then God chose to send 10 plagues upon the land of Egypt. The number 10 is important. Luego Dios dice, escoge, dice, mandar 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Note que el número 10 dice es importante. Okay, write this down. Anote esto. The number 10 in the Bible is a picture of world government. El número 10 en la Biblia representa, dice, un gobierno mundial. Oh, Mr. Helton, I remember that in Daniel chapter 2, at the bottom of the statue, Daniel's vision had 10 toes. Y usted dice, yo recuerdo ese número en Daniel capítulo 2, dice que en la parte de abajo de la estatua dice contenía 10 dedos. And you should know by now that the book of Daniel tells us that those 10 toes are representative of 10 world leaders. Y luego nosotros allá estudiando el libro de Daniel hemos aprendido que esos 10 dedos representan, dice, 10 líderes mundiales. And you know on your quiz, your test, okay, what do those 10 rulers do? They give their support to the Antichrist. Y ahora en su examen para que se prepare, dice, usted sabe que esos 10, dice, líderes van a ofrecer, van a dar su apoyo, dice, al anticristo. Okay, then in Daniel chapter 2, Daniel also saw the fifth kingdom, and the fifth kingdom came down and crushed the 10 toes of the Y statue. luego ahí mismo en Daniel capítulo 2 dice que Daniel alcanzó a ver, dice, un quinto imperio, un quinto reino, cual dice descendió y despedazó, dice, esparció los 10 líderes, los 10 dedos. I think this is also interesting that the 10 plagues of Egypt, we also see many of those same plagues coming during the 7-year tribulation period. Es otra cosa interesante notar, dice que de las 10 plagas que estamos viendo en Éxodo, dice, muchas de ellos son algunas señales que se van a dar, dice, durante el periodo de la tribulación. All right, I want to do some Bible reading here, so let's go to Revelation chapter 16. Vaya conmigo, vamos a leer un poco de la Biblia. Tiene su Biblia, Apocalipsis capítulo 16. All right, notice these places. We're going to read a lot here, so follow along. But as we go through this, you're thinking about the 10 plagues of Egypt, but you're also thinking about how God is going to use these very similar plagues during the time of the tribulation. Así que cuando vamos a leer mucho, le pido que por favor nos acompañe aquí, pero cuando esté leyendo, piense en las 10 plagas
for Brother Elmer. He's going to do a lot of reading here. Verses 1 through 16, okay? Ore por mí, dice que no se me acabe la. Vamos a empezar, hermano. Ya, tú. Chapter 16, 1 through 16. Al capítulo 16, del 1 al 16, dice la palabra de Dios, dice, oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Now, there are some people, and they teach that the church is going to go through the tribulation period. I strongly disagree with that. Ahora hay muchos por ahí dice que enseñan o creen, dice que la iglesia, nosotros vamos a atravesar o estar presentes, dice, durante el periodo de la tribulación. Él personalmente dice está en desacuerdo. Okay, we believe that the Bible is clear that the church is going to be called up to the meeting in the air, where the church will meet Christ in the air. La Biblia es clara en la parte donde dice que los santos, la iglesia, dice, será rescatada, el Señor la tomará, será arrebatada, nos reuniremos con el Señor en el aire. And I want to give you 2 more evidences, Old Testament evidences, that I believe picture how the church will not go through the tribulation period. Me gustaría darle otras 2 evidencias desde el Viejo Testamento que aprueban, dice, de que la iglesia no va a sufrir o estar presente durante el periodo de la tribulación en la tierra. Okay, think about Noah during the time that God judged Noah's world. Okay, Noah and his family were safe inside the ark. Por ejemplo, piensa por un momento, dice, durante el diluvio, Noé y su familia, él y su familia estuvieron, dice, sanos y salvos dentro del arca. And I had this thought, this is fascinating, not one drop of rain got on Noah and his family. Y a mí me parece esto interesante, pero dice, fueron tantos días de lluvia y ni una sola gota de agua lluvia cayó sobre Noé y su familia. And the reason why is because God completely spared that family from his judgment. They were completely safe. Y la razón por la cual esto se dio, dice, es porque Dios guardó, completamente cubrió, protegió a esta familia de su juicio. Now, this is also fascinating.
8, verses 22 and 23. Notice carefully. Ahora estamos ahí en Éxodos, capítulo 8, verso 22 y el 23. Esto es interesante, vean, 22 y 23 del capítulo 8 de Éxodos. Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Okay, the people of God, Israel, they did not experience the 10 plagues of Egypt. Piense de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos no experimentaron ninguna de las 10 plagues. They were separated. The Bible says that God divided His people from your people. En el verso número 22 claramente dice el Señor que Él apartará, Él separó, Él dividió entre un pueblo y el otro pueblo. So we can say again with biblical confidence that the child of God is not appointed unto wrath. Ahora nosotros podemos decir desde un punto de vista bíblico, dice que el Hijo de Dios no está puesto para ira. And the reason why we also believe that is because Jesus Christ experienced the wrath of God while He was on the cross. Otra razón que tenemos para creer esto, dice, es porque el Señor Jesucristo, Él cargó con toda la ira de Dios sobre la cruz por nosotros. Amén. Amen. All Amen. right. So the second characteristic that Pharaoh had with Antichrist is he hated God, but he also hated God's people. La segunda característica, dice, de el faraón y el anticristo. Faraón y el anticristo odiaban a Dios, pero también odiaban la gente, al pueblo de Dios. And Pharaoh was responsible for keeping God's people in bondage for over 400 years. Y Faraón, dice, era responsable, dice, de mantener cautivo, dice, esclavizando al pueblo de Dios por unos 400 años. And we know at the end of the 10th plague, what happened? Pharaoh and his army was destroyed in the Red Sea. Ahora nosotros sabemos que al final de las 10 plagas, dice que Faraón y su ejército fueron, dice, erradicados, dice, en el mar Rojo. Okay, do you remember what happens to the Antichrist? Revelation chapter 19, please. ¿Usted recuerda lo que pasa con el anticristo? Vaya a Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué pasa con el anticristo? Apocalipsis, capítulo 19. And let's read verses 17 through 21. Notice what happens to the Antichrist and the false prophets. Del verso 17 al 21, vea qué pasa con el anticristo y el falso profeta. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Today, and for some time, there has been a movement where people talk about how we're going to all have world peace. De ahora, dice, y por mucho tiempo ya se ha dado, dice, un movimiento donde la gente habla y piensa que llegará el día donde habrá, dice, paz mundial. All right, now listen. Ahora escucha. Mr. Helton, muy dulce corazón. Él dice que tiene un corazoncito que es un caramelo. Dice. But when you hear world peace, that's Antichrist talk. Pero cuando usted escuche a alguien que dice que va a haber paz mundial, esos son, dice, señas, alarmas del anticristo. Now,
Mr. Helton, you've been on vacation for a week. You should be in a good mood. Why are you being mean tonight? Y usted dice, Señor Hilton, usted acaba de regresar de una muy merecida vacación y viene contándonos estas cosas. Because you and I know that the world is moving towards a false peace, but after that false peace, what happens? God's judgment. ¿Qué es lo que pasa? El mundo dice está avanzando hacia una paz falsa. ¿Y qué pasa luego de eso? El comienzo del juicio de Dios. And Pharaoh and his armies and the world's governments and their armies and the Antichrist and his armies, they're moving the world to this place of peace, but it's a false peace. Y dice que Faraón y su ejército, dice los líderes mundiales, su ejército es el anticristo y todos ellos están, dice, avanzando al mundo a esta llamada paz mundial, pero todo es una falsa paz mundial. And the reason why it's a false peace, because it is impossible for a man to have peace with God without the person of Jesus Christ. Y le voy a decir por qué razón es que es falsa paz, porque es imposible, dice, para el ser humano alcanzar o tener paz con Dios sin la persona de Jesucristo. So Pharaoh is a shadow, an Old Testament shadow of the soon coming Antichrist. Así que le digo que Faraón, dice, es una sombra en el Viejo Testamento de lo que vendrá, de lo que viene el anticristo. Okay, what did God do? God stretched forth his hand upon Pharaoh and upon the land of Egypt, and he delivered his people. Entonces, ¿qué pasa con el Señor? Dice, el Señor extendió su mano sobre Faraón, sobre el pueblo de Egipto, y Dios, dice, rescató, sacó, libró su pueblo. And coming soon one day, God again will stretch forth his hand upon Antichrist and the armies of the world. He'll judge them and again deliver his people. Y una vez más, dice, llegará el día donde el Señor va a extender su mano, dice, sobre el anticristo y sobre los líderes mundiales, pero va a rescatar, va a librar, va a salvar una vez más su pueblo. I want to close with a couple of thoughts from Exodus chapter 7, verse number 9. Notice the verse again. Vamos a Éxodo 7 en el verso 9. Me gustaría cerrar con unos cuantos pensamientos aquí. And I was so blessed when I got into this study. I'm excited about the next few minutes. I pray that you'll hang with me here. Dice que él fue tan bendecido, dice, cuando estaba estudiando esto, y está tan emocionado de los próximos minutos y espera, dice, que usted se mantenga así con las antenas bien puestas, dice, para que entienda. Okay, for your note taking, I want you to write this down. It's an important thought. Así que si usted está anotando, nótese esto, que es importante, es clave. Before there were ever the plagues, Antes, dice, de darse o de llegar las plagas, God provided the miracles. Dios proveyó, dice, los milagros, señales. And those miracles were intended for Pharaoh and his people to see that, whoa, God is real, God has the power, and I'm going to get my heart right with God. Y dice que esas maravillas, esos milagros tenían, dice, el propósito de causar que el corazón de Faraón y el de su gente se arrepintieran, dijeran, wow, ese es el Dios real, el Dios verdadero, déjame, pongo mi vida en orden delante de él. In verse number 9, I want you to underline the words. Okay, notice what God said, and show you a miracle. Thou shalt say unto Aaron, take thy rod. Underline those words. Ahí estamos en el verso 9, le voy a leer, y dice, si Faraón nos respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, esta es la parte que quiero que subraye, toma tu vara. All right, now, I want you to get this, that Aaron's rod is the same rod that belonged to Moses. Ahora lo que quiero que usted me vea aquí con cuidado es que esa vara, donde Dios dice a Aarón, toma tu vara, es la misma vara que corresponde a Moisés, es la vara de Moisés. I looked up the word rod every time it appeared in the book of Exodus and Numbers. This is what the Bible says. Get this. Y dice que él hizo una búsqueda de la vara, dice, en la Biblia, y la cantidad de veces que aparece en el libro de Éxodos y en el libro de Números, estas son las conclusiones que hay. Mira. Okay, 6 times
6 times God says, pick up thy rod, the one that's right beside you. Pick that rod up. Dice que 6 veces aparece la palabra haciendo, dice, toma tu vara, recoge tu vara. 7 times God told Moses and Aaron to pick up the rod. Y 7 veces dice, Dios le dice a Moisés y a Aarón que recojan la vara. And the idea for you and I is this, is that Moses didn't have a different rod from Aaron. Moses and Aaron used the same powerful rod of God. Lo que quiero mostrarle en esta noche, dice, es que tanto Moisés como Aarón no tenían diferentes varas, tenían una sola vara. Ambos estaban usando la misma vara poderosa de Dios. Mr. Helton, I'm glad you're excited, but I still don't get it Y yet. usted dice, señor Hilton, me da gusto que por lo menos usted esté emocionado. Yo ni lo capté. Okay, the rod was a symbol of God's power and authority. La vara es un símbolo, dice, del poder y la autoridad de Dios. And God's power and authority does not belong just to Moses and just to Aaron. It belongs to God. It was called the rod. Y el poder y la autoridad de Dios, dice, no tiene dueño, no era ni de Moisés, ni era de Aarón, pertenecía a Dios. La vara era de Dios. And that rod was used to validate, to prove to the heart of Pharaoh and the heart of the Egyptians that power belongs to God. Y esa vara, dice, fue instrumento para mostrar a Faraón y al pueblo de Egipto de que el poder le pertenece a Dios. When did Moses first begin to understand about the power of God? Y usted dice, ¿cuándo diría usted que fue la primera vez que Moisés comenzó, dice, a entender el poder de Dios? Okay, go back to Exodus chapter 4. This is really good. Vaya conmigo hacia atrás a Éxodos capítulo 4, porque esto es bueno, Éxodos 4. And let's read verses 1 through 3. Éxodos 4, verso del 1 al 3 dice, entonces Moisés respondió diciendo aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. At first, Moses, he's walking around, he's carrying a rod, but that rod would become the rod. Y en algún momento, dice, Moisés andaba paseándose por ahí, dice, con una vara, cual eventualmente o más adelante se convertiría en la vara. For 40 years of Moses' life, he carried around a rod. Por 40 años de la vida de Moisés, él anduvo cargando, paseando, dice, únicamente, nada especial, una vara. And for 40 years, he carried a rod, but he didn't have the power of God yet. Y por 40 años Moisés cargó una vara que no contenía el poder de Dios. And then one day, God says, Moses, what's in your hand? Pero un día Dios se encuentra con Moisés y le dice al Señor, ¿qué es eso que tienes en tu mano? And he didn't say, oh God, it's the rod. It's the rod. He said, it's just a rod. Y Moisés no le responde, le dice, Señor, esta es la vara de palo, leña, una vara. Le dice. Let me ask you a question tonight. What's in your hand? Y ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted esta noche, hermano. ¿Qué tiene usted en su mano? And I thought about this. Look what's in my hand tonight. Y yo me pongo a pensar, digo yo, ¿qué tengo yo en mi mano? Vea, un mensaje. What's in my hand tonight is an outline. Lo que tengo en mi mano es una guía. But without the power of God, it's just a outline. Pero sin el poder de Dios, dice, no es nada más, nada especial, simplemente una guía. You can have lots of things in your hand and never experience the power of God. Yo le voy a decir que es muy probable que usted llegue a tener muchas cosas en sus manos y ni aún así jamás experimentar el poder de
When did Moses understand that his rod became the powerful rod of God? When did that Y happen? usted dice, ¿en qué momento fue el momento decisivo para Moisés, donde Moisés entendió que la vara corriente que él tenía se convirtió en la poderosa vara, el poder de Dios en su mano? When God said, take that rod in your hand and throw it down on the ground, and Moses didn't say, what are you talking about, God? He obeyed, he surrendered, and then he started to experience the power of God in his life. El momento decisivo para Moisés fue en el momento cuando Dios le dice, échala en tierra. Moisés no le dice para qué o cómo, qué vas a hacer. Simplemente obedeció. Fue a través de la obediencia que él comenzó a experimentar el poder de Dios en su vida. Listen carefully. Óigame bien. You can have a church, you can have an outline, you can have a family, you can have a job, but without the power of God, it's just a church, an outline, and a job. Usted puede hacer que tenga una iglesia, dice, puede hacer que tenga una guía en su mano, tenga una familia, tenga un trabajo, pero sin el poder de Dios no es nada especial. Hey, you can have money in your hand, but it's just money without the power of God. Puede ser que tenga, dice, dinero en su mano, pero sin el poder de Dios no es nada especial. And Moses got to the point where he understood that this is more than a rod. If I surrender it to God, it becomes the rod, the power of God. Y Moisés entendió, dice que eso que él traía en su mano, una simple vara, si él la rendía y la ponía en las manos de Dios, se convertía en la poderosa vara, el poder de Dios en su mano. All right, Mr. Helton, that's good preaching, but how? How does that happen? Y usted dice, señor Hilton, qué buena predicación, me emocionó bien, pero ¿cómo se dio a cabo? I mean, it would not be right of me to say, all right, altar time, okay, and let's just go home. How do you get the power of God? No sería para mí, dice prudente, decir, bueno, es tiempo de levantar e irse a la casa sin contestar una interrogante, ¿cómo es que se da? ¿Cómo se da el poder de Dios en nuestras vidas? How does it move from being a rod to becoming the rod? 5 quick closing thoughts. ¿Cómo es que se da esto de convertirse en algo sin sentido, sin propósito, en convertirse en el poder de Dios? 5 pensamientos para concluir. All right, now the word in English, power, is spelled Power. Ahora le vamos a dar dice que poder en inglés se deletrea Power, power, ¿verdad? All right, you write this down. Power. 5 ways for you and I to experience the power of God. Ahora tenemos 5 formas. Le voy a dar 5 formas para experimentar el poder de Dios. La palabra poder se compone de 5 letras, 5 formas. Number 1, P stands for prayer. Primeramente, power dice comienza con la letra P, que es P para oración, prayer. Do you know what Moses did? Very little did he pray in Egypt. Very little did he pray when he was in the wilderness. Le voy a decir que Moisés muy poco oró, dice, mientras se encontraba en Egipto, muy poco oró mientras se encontraba en el desierto. But when he started standing in front of Pharaoh, Moses said, God, help me! Pero cuando Moisés se comenzó a encontrar delante de Faraón, Moisés clamó, Señor, ayúdame. He said, God, I'm not smart enough. I'm not talented enough. I'm not good enough. God, help me. Moisés le dice, Señor, yo no soy lo suficiente bueno, yo no tengo el talento, ni siquiera sé hablar, Señor, ayúdame. As long as you are depending upon you, you'll never experience the power of Le God. voy a decir que siempre y cuando usted se la pase confiando en usted mismo, jamás experimentará el poder de Dios. And God will bring some pharaohs into our life, because what does Pharaoh do? Pharaoh will drive you to your knees. Yo le voy a decir que Dios se va a encargar de traer algunos faraones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Faraón se va a encargar de traerte, dice, sobre tus rodillas. Well, Mr. Helton, right now, man, things are pretty good. Y usted dice, señor Hilton, mire, ¿sabe qué? Por lo menos ahorita las cosas andan, mire, viento en popa también. I'd stay on my knees. Yo que usted me la pasara más de rodillas. Because as long as you're praying, you're communicating, God, I am dependent upon you. Porque siempre y cuando usted esté orando, usted le está diciendo, Señor, sabe que yo estoy totalmente dependiendo de ti. O stands for
obedience. La palabra O, la segunda palabra de la palabra power, poder, es la O que está para obediencia. Moses did not experience the power of God out there in the wilderness when he was just obeying himself. Moisés dice que no experimentó el poder de Dios allá en el desierto cuando él andaba simplemente, dice, obedeciéndose a Moisés. Isn't that amazing? For 80 years of his life, he carried a rod. Piensa, hermano, qué fascinante es eso que Moisés dice por 80 años de su vida anduvo cargando en su mano una vara. But it didn't become powerful until Moses did this. He said, God, you want me to throw this down on the ground? It's going to become a serpent? Okay, I believe you. Throw it down on the ground. Pero esa vara no se convirtió en la vara, el poder de Dios, hasta el momento que Moisés obedeció al Señor, donde Dios le dijo, Moisés, tira la vara. Moisés dice, Señor, ¿tú quieres que yo la arroje? ¿Se va a convertir en culebra? Ok, la arrojo. When obedient people, experience the power of God. Yo le voy a decir que son los obedientes, las personas obedientes a Dios, quienes experimentan el poder de Dios. The W stands for works. La tercera palabra que compone la palabra poder en inglés, power, es la W, que se escribe también works o obras. Now, we know you cannot do enough works to get yourself saved. You have to believe in the finished work of Jesus Christ to save you. Ahora nosotros sabemos que no hay forma de que nosotros podamos alcanzar salvación a través de nuestras obras. Debemos confiar en la obra redentora de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. I'm about to give you a very, very deep spiritual truthful message. Le voy a dar una verdad espiritual profunda. Óigame bien. Profundo, get this. Ahí está. Okay? God does not give his power to the couch potato. Yo le voy a decir que Dios no le da su poder, dice a los que están ahí de haraganes en el sillón. Have you ever noticed that the people who experience the power of God are the people who are out busy working for God? ¿Se han dado cuenta que los que experimentan el poder de Dios no son los que están allá acostados en el sillón, dice, sino los que están ocupados trabajando, haciendo la obra de Dios? And every day is an opportunity for you and I to do good things, and when we do good things, God's going to give us the power to have it blessed. Y cada día, dice, es una oportunidad para nosotros hacer buenas obras. Dice, y cada vez que las hacemos, Dios nos va a bendecir. The E in power stands for expectations. Y luego dice la cuarta letra de la palabra power, que es poder, es E para expectativa. Why do you think that Moses and Aaron went and stood before Pharaoh? Y usted dice, ¿por qué razón? ¿Qué motivó o qué le dio el valor, la fuerza a Moisés y a Aarón de irse y pararse frente a Faraón? Do you think that Moses and Aaron, they shook hands and they said, listen, you don't leave me and I won't leave you and we'll go stand before Pharaoh? ¿Cree usted que Moisés y Aarón entraron en un acuerdo donde dijo, ¿sabe qué? Tú me vigilas la espalda, yo te vigilo la tuya, ahí estamos los dos juntos, ninguno huye, estamos en paz? I think what helped them stand before Pharaoh is that they had the expectation that God was going to be faithful. Yo pienso que lo que los motivó y lo que les dio el coraje y el valor de pararse ante Faraón es que ellos tenían la expectativa de que Dios es fiel. Do you and I have that expectation in your life where you expect God to be faithful? Te digo yo, si usted y yo tenemos nosotros la certeza, la convicción, la expectativa de que Dios nos va a ser fiel. You and I can take that next step of faith, expecting God to be faithful. Usted y yo podemos igual forma, dice, tomar el próximo paso de fe con la expectativa de que Dios es y será fiel. There was no question. There were trials, there were tests, there were times where Moses said, God, are you sure about this? Sin duda alguna hubieron pruebas, dice, hubieron retos, dice, donde Moisés decía, Señor, ¿tú estás seguro que esto funciona? Okay, I also thought about this. He's standing before Pharaoh and all he has is a rod. Otra cosa que a mí me sorprende, dice, cuando Moisés va delante de Faraón, la única cosa que él lleva en sus manos es la vara. And they had to have the expectation, all right,
God, you told me to bring this thing and stand before Pharaoh. They expected God to be faithful. Y ellos tenían la expectativa diciendo, Señor, tú nos mandaste que sujetáramos esta vara y que fuéramos delante de Faraón. Vamos a tener la expectativa, vamos a creer que tú eres fiel. And then the R in power stands for represent Christ. Y luego la quinta letra de la palabra power dice es la R o R, que es para representar. The people who experience the power of God are those who are willing to be representatives of Jesus Christ. Aquellos que van a experimentar el poder de Dios en su vida son los que están dispuestos, dice, a representar a Jesucristo en sus vidas. Think quickly of all of the great, powerful Bible people that we know of. Piensa por un momento acerca de aquellos grandes hombres, dice, ídolos de la Biblia. Piensa en esos hombres de fe de la Biblia. Think about Joseph, think about Daniel, think about Paul. Piensa acerca de José, Daniel, Pablo. The reason why those men were blessed and experienced the power of God because they said, we will represent God. La razón por la cual ellos, dice, pudieron experimentar el poder de Dios en sus vidas es porque ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a representar a Dios. Mr. Helton, I want to experience the power of God in my life, and I do too. Y te dice, Señor Helton, ¿sabe qué? A mí me gustaría experimentar el poder de Dios en mi vida. Y él dice, ¿sabe qué? A mí también. But it gets to the point where you and I take what is in our hand and we say, God, I'm giving it over to you. Pero para poder experimentar el poder de Dios requiere que usted y yo, dice, tomemos lo que estamos sujetando, lo que traemos en nuestra mano y lo tiremos delante de Dios y digamos, Señor, ¿sabe qué? Lo pongo a tus pies. Is there anything in your life tonight where you just need to say, God, I'm surrendering this to you? And when you surrender it to God, God says, I'll give you my power. ¿Sabe que hay algo que usted esté sujetando en su mano que usted finalmente diga, Señor, lo voy a rendir delante de tus pies? Y cuando tú lo hagas, Señor va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a dar poder. Would you bow your heads, please? Por inclinar su rostro, hermano.